¿Qué tal, querida familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, una vez más nos toca compartir la palabra de Dios a través de la escuela sabática y en esta oportunidad nos toca la lección 4, una lección más que interesante titulada Permanezcan en mí. El título Permanezcan en mí, de repente a alguien ya le estará llamando la atención, como en el libro de Juan, todo el capítulo 15 es realmente un mensaje muy motivador y tiene algunos puntos importantes que vamos a reflexionar un poco en esta lección, pero realmente es un versículo, un capítulo más que interesante e importante con muchas lecciones, así que nos vamos a poner a estudiar y a reflexionar un poco sobre esta lección en particular, que es la lección número 4 que nos presenta la Escuela Sabática de Jóvenes. Mi nombre es Javier Núñez, ya hemos compartido en otras oportunidades lo que sería la lección de escuela sabática. Para mí, una vez más, es más que agradable, es más que un placer compartir con ustedes. Como siempre, como vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estudiar la escuela sabática, te invito a que hagamos una pequeña oración pidiendo que nosotros solamente seamos alumnos en este estudio y que Dios sea nuestro profesor. Vamos a orar. Oremos. Señor Dios, gracias te damos por esta oportunidad y el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y queremos aprender más de ti. Señor, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo acá conmigo, también con cada persona, cada joven que va a estar viendo este repaso. Acompáñanos, Señor, a poder sacar lecciones importantes para nuestras vidas, que no sean solamente información, sino que sea algo práctico en nuestro día a día. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La lección, como siempre decimos, está llena de mensajes puntuales para cada joven. De repente a mí me llama más la atención una parte, a usted le llame la atención otro punto de la lección. Bueno, nosotros vamos a sacar algunos versículos algunos versículos y algunas preguntas, no muchas, para que no sea tan largo también el repaso, sacar algunas lecciones en las cuales podamos reflexionar un poco. En primer lugar, lo que sí vamos a hacer es leer la Biblia, un versículo interesante que está en San Juan capítulo 15 versículo 5 y dice así, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Esto nos dice el versículo 5 del capítulo 15 de San Juan. Algo muy interesante que también llama mucho la atención es un punto en donde la lección dice, ¿verdad? De que y leyendo todo, leyendo el capítulo completo de Juan 15, algo que realmente, particularmente a mí, me dejaba un poco en dudas, pero también hacía todo lo posible, podríamos decir, de mi parte, para intentar entender de cómo es que el que lleva fruto es, está bien, el llevar fruto espiritualmente, llevar frutos como estudios bíblicos, de llevar personas para el bautismo, eso es algo muy, muy bueno, ¿verdad? ¿Y cómo te sentís vos o cómo me sentía yo cuando me ponía a pensar en mí mismo y no veía esos frutos en mí? Como por ejemplo el llevar a personas al bautismo, ¿verdad? Y para completar, podríamos decir, una parte de la lección decía que el Padre corta al que no lleva fruto, ¿verdad? Entonces eso es un punto interesante de la lección que vamos a estar compartiendo, para que podamos tener más panorama, podríamos decir, o el primer punto para que podamos reflexionar y procurar encontrar una respuesta. Necesitamos una pregunta, la cual ya preparamos, dice lo siguiente. ¿Alguna vez sentiste que la responsabilidad de dar fruto recaía sobre ti? Es la pregunta que hicimos en breve, ¿verdad? En algún momento dado de tu vida, estando ya en la iglesia, conociendo ya la verdad, ¿sentiste alguna carga o de repente sentiste como una responsabilidad el llevar fruto? Y al término de llevar fruto, muchas veces lo
relacionamos con llevar a personas al bautismo, dar estudios bíblicos, ¿verdad? Y de repente uno no está, podríamos decir, no capacitado, pero no es el punto más fuerte para mí o para otra persona, ¿verdad? La cuestión de dar estudios bíblicos, capaz uno sea más capaz en otra área, como la recepción, como la oración, ¿verdad? Entonces, son puntos que es importante que podamos también reflexionar sobre ello. Interesante que la lección, por ejemplo, decía la capacidad de las ramas referente a lo que leíamos al principio, las ramas para dar fruto dependen de que permanezcan continuamente en la vid. Si separados, no pueden dar fruto. Y decía, Jesús dice en el versículo 2 que si una de mis ramas no da uvas, el Padre la corta, pero si da uvas, la poda. Y este punto es interesante. ¿Por qué? Porque les decía, ¿verdad? Es algo que a mí me llamó mucho la atención, de que cuando una rama no da fruto, el padre la corta. Y yo relacionaba esto como que el que no da fruto, tipo, podríamos decir, o yo lo decía, no sirve y es cortado y es llevado al fuego, o es desechado, ¿verdad? Y eso no tenía una buena relación entre un Dios de amor y con el Dios de que yo veía leyendo este versículo, ¿verdad? Entonces, interesante que la lección, uno de los puntos muy importantes que la lección nos explica es que sí, cortar, o mejor dicho, cortar, traducida aquí como airo, que a veces se traduce como levantar. En el ámbito de la viticultura nos explica, levantar las vides es una práctica habitual. Los viticultores levantan las ramas eh, para que las ramas que están en el suelo, para que reciban más sol y aire. Y lo que les ayuda a las ramas a dar más fruto. Esto es un punto interesante. Como acá nos explica una parte de la lección, ¿verdad? De que el término cortar deriva del término airo, que significa, que traducido es levantar. Entonces, lo que nos quiere decir acá no es que cortar, sino que las ramas o nosotros o las personas que no llevan fruto, dice que el Padre las corta. Pero entendiendo el contexto, no quiere decir que las corta y las desecha, no, sino que las corta, las cuida y la prepara para que puedan llevar fruto, para que tú y yo podamos llevar fruto. Así que es algo muy alentador para mí y para nosotros podríamos decir que entender este punto, que el Padre no corta y desecha, sino que corta, pero entendiendo qué quiere decir cortar es levantar, cuidar, preparar, para que las ramas, para que nosotros podamos dar fruto. Es algo muy alentador para mí realmente. Y seguimos estudiando y dice lo siguiente. Esta interpretación encaja con el contexto de Juan 15 porque la palabra griega traducida como poda también puede traducirse como limpia. En ambos casos, Jesús estaba hablando en sentido positivo a los que no dan fruto, los limpia de cosas innecesarias para que puedan producir aún más fruto. Jesús aludía a los procesos de santificación y justificación por la fe. Él es nuestra fuente de poder y obra a nuestro favor, no en nuestra contra. Esto es, como bien dijimos, muy alentador para todos nosotros porque Jesús, como es un Dios de amor, no está obrando en nuestra contra, está obrando a nuestro favor. Y por otra parte, esto es alentador, pero es importante entender también, ¿verdad?, de que no todos o no todo el contexto también nos dice que solamente es para dar fruto o solamente para cuidarnos. Sí, obviamente que Dios nos cuida, ¿verdad? Pero también
nosotros también necesitamos hacer de nuestra parte. Porque como leímos, ¿cómo es el título de nuestra lección? Permanezcan, permanezcan en mí. Ahora, yo como cristiano, tú como cristiano, no das fruto. No es para desalentarte, no es para desanimarte, porque Dios, el Padre, te prepara, te cuida, te prepara para que puedas dar fruto. Cuando permanecemos en Jesús, lo que nos dice la lección es que cuando permanecemos en Jesús, el Padre nos cuida y nos prepara para que podamos dar fruto. En adelante, enseguida, Él nos prepara para que nosotros podamos estar listos para dar fruto. Si no nos mantenemos en Jesús, ahí sí realmente es un riesgo y es un peligro para cada cristiano. Porque si yo no me mantengo en Jesús, Dios no puede hacer la, lo que es cuidar de nosotros y prepararnos. ¿Por qué? Porque sería yo mismo el que se está alejando. Otro punto interesante también de que la lección habla es Juan 15. Jesús les dice a sus discípulos que el mundo los odiará, principalmente porque el mundo primero lo odió a él. Como los discípulos no eran del mundo, el mundo los rechazaría. Pero en esa advertencia hay una promesa muy valiosa. Ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Entonces es algo muy interesante y muy importante también, ¿verdad? De que en nuestra realidad, también como cristianos, y muchas veces es un ejemplo, ¿verdad? De que cuando el pastor nos va a bautizar o va a bautizar a una persona, ¿verdad? Nos dice que ahora empieza una lucha para nosotros. Personalmente conmigo fue así. Ahora empezaría una lucha para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o cuando ustedes, nosotros escogemos estar del lado de Dios, ahí vienen las pruebas, los problemas, las dificultades. Pero debemos recordarnos de lo que nos dice esta lección. Si nosotros permanecemos en Jesús, el Padre nos cuida, nos prepara, nos levanta, nos poda para que nosotros podamos crecer en Él, que también podamos dar fruto, ¿verdad? Puntos importantes que marcamos en la lección. Dice algunos versículos del día miércoles, que es Gálatas 5:22, nos dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nosotros podemos de repente no dar frutos o no presentar o no llevar personas al bautismo, pero sí podemos ver estos frutos en nosotros mismos, que es tener paz, ser más manso, ser paciente, ser más benigno, bondadoso, tener más fe, ¿verdad? Entonces no debemos relacionar solamente con llevar personas al bautismo. También nuestros frutos, que es del Espíritu Santo, espirituales, se van a notar en nuestro actuar de cada día, de día a día, con nuestro actuar con las personas, con cómo nos relacionamos, con quienes nos relacionamos también. También eso tiene mucho que ver. Otro día nos habla, Jesús nos invita a permanecer constantemente en su amor, a descansar con confianza en su aceptación y su favor. Comprender, comprender el amor de Cristo por nosotros es lo que nos motiva a servirlo. Los que sirven a Cristo solo por obligación, al final se desaniman y se rinden, pero los que sirven a Cristo como respuesta a su amor se comprometen más a medida que aumenta la presión del mundo. Esto también es algo interesante, ¿verdad? Que podemos reflexionar. Cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ama, nosotros aprendemos a amarlo a Él de una forma tan natural porque entendemos que Él es el que nos ama primero. Y cuando nosotros entendemos el amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia nuestra persona, nos hacemos más fuerte
o nos mantenemos, nos agarramos con más fuerza de Él, tanto es que permanecemos en Él. Aun cuando las pruebas, aun cuando las dificultades del mundo vengan, nos sobrevengan, nos mantenemos o nos agarramos más con más fuerza de Jesús. Y estamos haciendo caso en ese sentido a lo que nos dice Él en su palabra. Permanecemos en Él. Aun cuando las cosas del mundo, aun cuando las dificultades del mundo, la presión del mundo sea mayor, nuestra fuerza, la fuerza con la que nos aferramos a Él, es más fuerte todavía. Otro punto. Qué increíble mensaje de aliento para sus seguidores. Él nos ama como el Padre nos ama, como el Padre lo ama a Él. Nos llama sus amigos. Nos eligió antes de que nosotros lo eligiéramos a Él. Nos llamó para dar fruto. Promete escuchar y responder nuestras oraciones. ¿Qué amigo tenemos en Jesús? ¿Amén? Entonces, esto es una lección muy y más que importante de esta semana que nosotros deberíamos de entender y comprender y poner en práctica. Que Él nos ama y que Él nos cuida. Que nosotros lo que debemos hacer es permanecer en Él, seguir confiando en Él. Porque cuando nosotros confiamos en Él, según sus promesas, no nos va a dejar solos. Y Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y que no, en otras palabras, no vamos a estar solos. Puntos importantes que también la lección nos da son las citas del espíritu de profecía que también quiero compartir con ustedes, para que tampoco sea tan extenso la lección. Dice una de las citas: el cristianismo es un sistema que, de ser recibido y obedecido, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra. La religión de Cristo unirá en estrecha fraternidad a todos los que acepten sus enseñanzas. La misión de Jesús consistió en reconciliar a los hombres con Dios y así a unos con otros, pero el mundo con su mayoría está bajo el dominio de Satanás, el enemigo más encarnizado de Cristo. El Evangelio presenta principios de vida que son totalmente diferentes a los hábitos y deseos de los hombres, y por eso se rebelan contra él, aborrecen la pureza que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte a quienes los instan a reconocer sus requerimientos justos y sagrados. Entonces, el mensaje para nosotros de esta semana es el mismísimo título de la lección: permanezcan en mí, permanecer en Jesús. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, Él nos ayuda. No es que nosotros nos esforzamos por nosotros mismos. Y es importante entender que en primer lugar, Él es el que nos busca. Él es la rama. Él es la raíz principal. Y nosotros, siendo la rama, necesitamos aferrarnos y quedarnos en la raíz principal. ¿Por qué? Porque si no nos mantenemos en Él, necesitaremos de nutrirnos con alimento, necesitaremos crecer más, necesitaremos, y siendo la rama necesitamos y debemos dar fruto, que, importante otra vez mencionar que no es solamente llevar personas al bautismo, sino crecer espiritualmente, crecer en nuestra relación con Él, porque de repente somos más capaces en una área que otras áreas, como la recepción que ya habíamos comentado. Entonces, el mensaje para nosotros de esta lección es permanecer en Jesús. Y son muchos los versículos que hablan referente a esto de permanecer y los beneficios, podríamos decir. Obviamente que como cristianos no debemos pensar solamente en el beneficio o en beneficio que da esto. Pero pensando de ese modo, tiene mucho beneficio el permanecer en Él. ¿Por qué? Porque no estaremos solos. Nadie podría mover un barco enorme remando solo. Así que necesitamos de Dios. Entonces nos quedamos con ese mensaje. Esperemos que esta lección también te haya servido a ti y también de todo, con toda seguridad, me sirve a mí. Así que terminamos esta lección haciendo una pequeña oración. Oremos. Señor Dios, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra.
Señor, por esa pequeña reflexión. A pesar de que sea corto, Señor, nos vamos entendiendo que tú estás en primer lugar, que debería y debemos de aferrarnos a ti. ¿Por qué? Porque contigo no estamos solos, Señor. Acompáñame a mí, acompaña a cada persona que está viendo el espacio y ayúdanos, Señor, a no llevar este mensaje como una información más, sino que podamos poner en práctica. En nombre de Jesús oramos. Amén.